Muy buenas. Siempre me ha fascinado una idea, ¿eh? La diferencia entre tener una constitución como un bonito poema enmarcado en la pared del Parlamento ¿Sí? y tener una constitución que sea de verdad el cuadro eléctrico del edificio, el que hace que las luces se enciendan y que todo funcione. Un ideal frente a una herramienta, ¿no? Exacto. Antes parecía más bien lo primero. El legislador legislaba, los jueces aplicaban y la Constitución, bueno, era una declaración de intenciones. ¿Era eso un ideal más que una herramienta de trabajo diario? Y el cambio al Estado constitucional moderno es precisamente ese, ¿eh? Convertir el ideal en una herramienta. Y una muy poderosa, además. Totalmente. Y para que esa herramienta se use correctamente, surge una figura clave, el juez constitucional. Es como el guardián de ese cuadro eléctrico. Ajá. Hoy vamos a hacer una exploración a fondo de su caja de herramientas, porque nos han compartido un ensayo fascinante titulado «Quien vigila la ley», que desentraña todo el sistema de control constitucional. Un título que va directo al grano, al corazón del asunto. ¿Cómo se asegura una democracia de que sus propias leyes no rompen sus reglas más fundamentales? Esa es la misión de hoy, entender cómo se evita que una ley, un acto de gobierno o una sentencia traicionen ese pacto fundamental. El texto desglosa 3 pilares: las palancas para activar este control, las distintas lupas que usan los jueces y, finalmente, el complejo arte de argumentar. Vale. Así que vamos a desgranar esto. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es exactamente este sistema de auditoría interna del Estado? Me gusta esa definición, auditoría interna. Pues, a ver, el control constitucional es el conjunto de mecanismos que verifican que todo lo que hace el poder público, Todo. ¿sí?, desde una ley del Parlamento hasta una multa de tráfico, pues que sea compatible con la Constitución. No es un lujo, es la garantía de que la ley suprema es, de hecho, suprema. Claro. Y lo primero para entender el sistema es distinguir 2 grandes tipos de auditoría. A ver. Por un lado está el control de normas. Aquí se coge una ley, un decreto, y se pone junto a la Constitución. La pregunta es puramente teórica, en abstracto. ¿Chocan estos 2 textos? Vale. Si la respuesta es sí, el resultado puede ser, bueno, tan drástico como expulsar esa ley del sistema. Para siempre. Para siempre. Y por otro lado tenemos el control de decisiones. Aquí no miramos la ley en el laboratorio, sino cómo ha funcionado en la calle. Se enfoca en un acto concreto, una sentencia, la denegación de una licencia. O sea, una cosa es decir que la receta del pastel está mal escrita. Exacto. Y otra es que, aunque la receta esté bien, un cocinero concreto ha quemado el pastel. Esa es la analogía perfecta. En el segundo caso, no tiras el libro de recetas, corriges el error del cocinero, ordenas que se rehaga la decisión o se anule la multa. Son 2 lógicas muy distintas. Entendido. Ahora, esto me lleva a una pregunta clave. ¿Quién puede hacer esta auditoría? ¿Cualquier juez o se necesita un superauditor en la cima? Pues ahí están los 2 grandes modelos históricos. El material habla de diferentes modelos y usa una analogía que me encanta del mundo del fútbol. Defensa en zona o marcaje al hombre. Es una analogía muy gráfica, sí. Y muy precisa. Refleja los 2 grandes modelos. El primero que menciona es el control difuso. Que sería el marcaje al hombre. Ese es. El sistema anglosajón, donde cada juez en cada partido que está pitando puede decidir no aplicar una ley si cree que va contra las reglas del juego. Eso es, contra la Constitución. La ventaja, según el texto, es la capilaridad. La Constitución llega a cada rincón del campo. Pero claro, el riesgo. El caos potencial, si cada árbitro interpreta las reglas a su manera, bueno, puedes tener decisiones contradictorias en partidos que se juegan a la misma hora. Lo que para un juez es falta, para otro no lo es. Exacto. Genera una gran inseguridad. Y el contrapunto sería la defensa en zona, el control concentrado, el modelo kelseniano. Sí. Aquí solo hay un árbitro central. Un único tribunal o corte constitucional que tiene el monopolio para sacar la tarjeta roja a las leyes. El VAR supremo, digamos. Algo así. La gran ventaja es la coherencia, claro. Las reglas se interpretan de una única manera para todo el mundo. Da seguridad, unidad. ¿Y el riesgo? Pues la otra cara de la moneda. Una concentración de poder inmensa en un solo órgano. Y el peligro de que ese superárbitro se vea presionado por intereses políticos. Entonces, marcaje individual con riesgo de caos o un solo árbitro con riesgo de que se convierta en la estrella del partido. ¿Qué se usa más?
Aquí es donde la cosa se pone interesante. Lo que señala el ensayo es que la mayoría de sistemas modernos, sobre todo en Latinoamérica y Europa, no eligen, Ah, crean modelos mixtos, hacen un fichaje de ambas estrategias por seguir con el fútbol, ¿y cómo funciona eso? pues mantienen a ese gran tribunal constitucional como el único que puede anular leyes con efectos para todos. El control concentrado. Eso es, pero al mismo tiempo le dan a los demás jueces la capacidad de no aplicar una ley en un caso concreto y además, y esta es la pieza clave, crean acciones directas para que los ciudadanos puedan proteger sus derechos. Las famosas acciones de amparo o tutela. Vale, esto lo cambia todo. No es solo un sistema para jueces, sino una herramienta para la gente. Hablemos de esas herramientas de las acciones. ¿Cómo se activa esto? Empecemos por el control abstracto de normas, el debate en el laboratorio. Sí, este es el debate en su forma más pura. No hay víctima, no hay caso. Solo un texto legal y la Constitución. Un diálogo entre normas. Y cuando la Corte termina ese diálogo, puede dar 3 veredictos. El texto lo presenta de una forma muy útil. Es como si pudiera sacar una tarjeta verde, una roja o una amarilla con condiciones. Me gusta. La tarjeta verde, que sería la ley es válida, siga jugando, es la exequibilidad. La tarjeta roja directa, que expulsa la ley del campo, es la inexequibilidad. Y la más sutil, la amarilla con condiciones. Esa es la exequibilidad condicionada. El árbitro te dice, puedes seguir en el campo, pero solo si juegas de esta manera específica. O sea, la ley es válida, pero únicamente si se interpreta como dice el tribunal. Y lo potente de esto es que, en muchos sistemas, cualquier ciudadano puede pedir esa revisión, y la decisión, Es erga omnes. vinculante para todos. Es un poder ciudadano tremendo. Lo es. Y la otra cara de la moneda, el control concreto. Aquí dejamos el laboratorio y nos vamos a la calle. Exacto. Aquí el foco es una vulneración directa, personal. El demandante no dice, esta ley es teóricamente mala. Dice, a mí, esta autoridad, con esta decisión, me ha violado este derecho. ¿Vale? Y el juez no expulsa la ley. Volviendo a tu analogía, arregla el pastel quemado. Ordena que se detenga la vulneración, que se modifique la decisión. Perfecto. Y para completar el mapa de herramientas, el texto añade una distinción de tiempo. Control preventivo, antes de que nazca la ley, y sucesivo, cuando ya está en vigor. Es como revisar los planos antes de construir y luego hacer inspecciones. Ambos blindan el sistema. Exacto. ¿Sí? Vale. Tenemos dos modelos, las acciones. Pero aquí llego a una parte del ensayo que me ha parecido un verdadero ajá. La idea de que el juez no siempre mira con la misma intensidad. ¿Ah, sí? Lo que el texto llama los estándares de revisión o la intensidad de la lupa. ¿Puedes explicarnos esto? Me parece un cambio de juego. Es que lo es. Es, sin duda, uno de los conceptos más sofisticados y prácticos del derecho constitucional moderno. La idea es que el Poder Judicial debe respetar las decisiones del legislador. Claro, es democrático. Por eso, el ajuste de fábrica de la lupa del juez es un control leve o deferente. ¿Y eso qué significa en la práctica? Significa que cuando se analiza una ley sobre temas económicos, de impuestos, de políticas sociales, el juez es muy respetuoso. Solo se mete si la ley es abiertamente arbitraria o irracional. Si es discutible pero razonable, la deja pasar. Pero a veces el juez tiene que sacar la lupa de máximo aumento. Claro. El control estricto o escrutinio fuerte. Se activa cuando la cosa se pone seria. El ensayo menciona 3 supuestos típicos. Cuando una ley afecta el núcleo duro de un derecho fundamental, como la libertad de expresión, por ejemplo, o cuando impacta a un grupo históricamente discriminado, o cuando restringe la participación política. Y en esos casos la deferencia se acaba. Se acaba por completo. Aquí la presunción se invierte. Ya no se presume que la ley es válida, ahora es el Estado quien tiene que demostrar con pruebas muy sólidas que esa ley persigue un fin no solo legítimo, sino imperioso. Imperioso. Y que el medio que ha elegido es estrictamente necesario. Que no había ninguna otra alternativa menos dañina. La carga de la prueba pasa al gobierno. Entendido. Para aplicar esto, el juez no improvisa, usa plantillas o test técnicos. El texto menciona 2. El test de proporcionalidad Sí. suena muy abstracto, pero es muy lógico si lo desglosas.
Se usa cuando una ley restringe un derecho para proteger otro bien. Pon un ejemplo. Imagina una norma que, para proteger el descanso de los vecinos, prohíbe hacer cualquier ruido en la calle a partir de las 10. Ok, eso restringe mi derecho a reunirme, a expresarme. Exacto. Pues el test son 4 preguntas. Primera, ¿proteger el descanso es un fin legítimo? Sí. Segunda, ¿prohibir el ruido es una medida idónea? Pues parece que sí. Tercera, y aquí se pone difícil, ¿es necesaria? Claro, o había otra forma. O se podía limitar solo el ruido excesivo. Quizás prohibir todo el ruido es pasarse de frenada. Vale, ya veo. ¿Y la cuarta? Es la proporcionalidad en sentido estricto. El balance final. El beneficio que se obtiene es mayor que el perjuicio que se causa. Si la medida no pasa estas 4 preguntas, es inconstitucional. Queda clarísimo. Y el segundo test, el de igualdad. Se aplica cuando una ley trata de forma diferente a personas o grupos. Pero aquí hay un punto clave. Si el criterio para distinguir es sospechoso. Sospechoso, sí. Por ejemplo, basado en la raza, el género, la orientación sexual. Entonces, la lupa se pone automáticamente en modo de escrutinio estricto. O sea, si la ley distingue por un motivo usado históricamente para discriminar, el juez desconfía por sistema. Eso es. Le exige al gobierno unas explicaciones extraordinarias. Y por si fuera poco, hay que añadir el bloque de constitucionalidad. La revisión no es solo contra la Constitución del país, sino también contra los tratados de derechos humanos. La vara sube. Vale. Hemos visto la arquitectura, las herramientas, las lupas. Ahora a la práctica. ¿Cómo se construye un argumento sólido? El texto deja claro que no vale con citar un artículo y cruzar los dedos. Para nada. Aquí es donde se separa el trabajo artesanal del industrial, como dice el texto. Totalmente. El ensayo insiste en que no se trata solo de aplicar reglas. Hay que integrar principios, como la dignidad o la igualdad. Hay que usar precedentes. O sea, ¿qué ha dicho la Corte antes? Y no ignorar la realidad, claro. Los hechos, el contexto social, económico. Incluso aportar estudios técnicos. La complejidad está en tejer todo eso en un argumento coherente. Y una decisión judicial sólida, que es el espejo de ese argumento, tiene una estructura muy clara. Primero se plantea el problema. Segundo, se delimita qué se controla. Tercero, se expone el marco legal. Cuarto, y esto es crucial, se anuncia qué estándar se va a usar. Leve, estricto. Y luego se aplica. Se aplica paso a paso. Y, finalmente, la decisión y sus efectos. Pero esto plantea algo muy importante. Las cargas argumentativas. No es un debate simétrico. En absoluto. Aquí las cosas se ponen cuesta arriba para el Estado. Si el gobierno aprueba una ley que restringe un derecho, no vale con decir «es por el bien común». Tienen que demostrarlo, con pelos y señales. Y el juez, a su vez, tiene una carga de motivación reforzada. Debe explicar con todo detalle por qué su decisión no es un capricho. Todo esto suena muy potente, un sistema muy sofisticado, pero el material también dedica una parte a los riesgos, y la crítica principal es la del gobierno de los jueces o activismo judicial. Esa es la tensión fundamental y eterna, sí. La idea de que un puñado de jueces no elegidos pueden tumbar leyes aprobadas por los representantes del pueblo. ¿Cómo democrático es eso? Es la línea roja más delicada, donde acaba la interpretación y empieza la creación de políticas públicas desde el banquillo. Los jueces deben proteger la Constitución, pero no pueden convertirse en una tercera cámara legislativa. Y el ensayo menciona otros riesgos, como la inseguridad jurídica si el tribunal cambia de criterio constantemente. Claro, si las reglas del juego nunca están claras. O la politización del tribunal. El peligro de que sus decisiones se perciban como parte de una agenda política. Son los grandes demonios de la justicia constitucional. Si los ciudadanos empiezan a ver al tribunal como un actor político más, todo el sistema pierde su legitimidad. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo se evitan estos riesgos? El material es muy contundente. Dice que la única vacuna razonable es una argumentación sólida, transparente y consistente. No hay otra. Para los jueces significa mostrar las costuras de su razonamiento, ser explícito sobre qué controlan, con qué parámetro y con qué estándar. Y para los abogados, hacer los deberes. Exacto. Formular cargos claros, proponer un estándar de revisión. El texto lo dice de forma muy gráfica. No se trata de escribir una carta a los Reyes Magos, sino de presentar una argumentación técnica impecable. Entonces, después de esta inmersión, ¿qué nos llevamos?
Para mí, la primera gran idea es que el control constitucional es lo que convierte a la Constitución de un poema a ese cuadro eléctrico. Es el motor que le da vida real. Totalmente. Sin control, la Constitución es papel mojado. Segundo, que no hay un único modelo, sino que los sistemas modernos son híbridos e inteligentes. Y tercero, y quizá lo más revelador, lo de las lupas, que el control no es un interruptor de encendido-apagado, sino un dial de intensidad. Y yo añadiría una cuarta, que aunque este sistema es vital, no es infalible. Y la mejor, o quizá la única, defensa contra sus riesgos es el rigor técnico, la calidad de los argumentos. El documento concluye con una frase muy potente. ¿Cuál? Dice que el control constitucional es el mecanismo por el cual la Constitución se convierte en un criterio operativo de validez del poder. Criterio operativo de validez es una forma muy precisa de decirlo. Ya no es un ideal, es una lista de comprobación. Exacto. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? En un mundo legal cada vez más complejo, donde los derechos chocan constantemente, quizás el verdadero poder ya no reside solo en conocer la Constitución, sino en dominar el arte de usar estratégicamente todas estas herramientas. Saber no solo qué dicen las reglas, sino cómo se juega el partido.